Si te roban tu celular hoy mismo, lo primero que van a hacer es bajar el panel de notificaciones y activar el modo avión. Y listo, perdiste tu celular para siempre. Pero hoy vas a aprender un truco oculto que los ladrones no quieren que conozcas. Y es que si alguien intenta bajar el panel de notificaciones para activar el modo avión, te va a pedir la contraseña. De esta manera, pues podrás a distancia localizar tu dispositivo y formatearlo si quieres, evitando así que cualquier persona que te robe el móvil pueda activar el modo avión, ya que siempre le va a pedir credenciales de desbloqueo, ya sea con el patrón o con la huella digital. ¿Te gusta esta clase de contenido? Pues suscríbete, comenta y da un buen like, ya que así me permite seguir trayendo más contenido como este para ayudar a otras personas. Y te invito a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que te voy a hablar de una aplicación invisible que te roba los datos y te drena la batería. Si alguien nos roba nuestro celular, lo primero que va a hacer es que va a intentar bajar el panel de notificaciones con el móvil bloqueado y va a intentar activar el modo avión. Al activar el modo avión se va a desactivar el wifi, los datos móviles, el Bluetooth y también podría desactivar la ubicación. ¿Por qué esto es preocupante? Pues mira, esto es preocupante porque a distancia puedes saber dónde está ubicado tu móvil, ir a la localización de dónde se encuentra el ladrón, o también, si lo das por perdido, formatearlo a distancia. Entonces, lo que hacen los ladrones es que bajan el panel de notificaciones y al activar el modo avión, pues ya no vas a tener manera de localizarlo. Por suerte, existe el truco que te he dicho al principio, que te va a permitir bloquear esta red de seguridad, ya que si el móvil está apagado y el ladrón intenta bajar el panel de notificaciones e intenta activar el modo avión, pues le va a decir: no puedes desactivar el modo avión, no puedes porque tienes que incluir el patrón de desbloqueo, y si no sabes cuál es el patrón de desbloqueo, pues no te va a dejar desactivar lo que es el wifi, los datos móviles o la ubicación. De esta manera pues podrás seguir localizando el móvil. Bien, pues te voy a enseñar cómo puedes activar esta función tanto en el Samsung como en el Xiaomi. En el Samsung esta opción se conoce como bloquear red y seguridad y se encuentra en el siguiente apartado. Deslizamos el dedo abajo hacia arriba, entramos en los ajustes, nos vamos al panel de pantalla, bloqueo y Always on Display y entramos dentro, y aquí vamos a ajustes de bloqueo seguro. Si no se encuentra en este apartado, directamente puedes acudir a la búsqueda y pones ajustes de bloqueo seguro. Una vez que entremos en ajustes de bloqueo seguro, tendremos que incluir nuestro patrón de desbloqueo y aquí abajo del todo activamos la opción de bloquear red y seguridad. Fijarse lo que dice: impide que la wifi y los datos móviles se desactiven cuando el teléfono está bloqueado. Buscar mi móvil, usa estas conexiones para localizar y controlar el teléfono en caso de pérdida. Básicamente lo que va a hacer es que si alguien lo roba, el teléfono estará apagado. Cuando intente acceder al móvil se va a encontrar la pantalla de bloqueo, pero desde la pantalla de bloqueo puede bajar el panel de notificaciones y activar el modo avión, pero ahora le va a pedir el patrón de desbloqueo, y solo si introducimos el patrón de desbloqueo correctamente pues va a poder activar el modo avión y se va a desactivar el wifi, lo que es la ubicación, etcétera. Bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo pero en un Xiaomi que está un poco más enrevesado. Mira, esta opción se encuentra aquí en los ajustes y una vez dentro de los ajustes tendremos que bajar hasta el apartado de notificaciones y barra de estado. Bajando iremos hasta los elementos se muestran en la pantalla de bloqueo después de deslizar abajo. Es decir, cuando tú bajas en lo que es la barra de notificaciones aparece la barra de desbloqueo y desde aquí alguien pues podría activar el modo avión. Pues mira, vamos a impedir que aparezcan estos elementos. Para ello vamos a desactivar el apartado que dice centro de control. Funciona como la nueva versión del centro de control. Sin embargo, no nos va a permitir desactivarlo en la nueva versión de HyperOS. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Le damos aquí hacia atrás y ahora pone abajo centro de control, estilo de centro de control. Pues mira, no se puede desactivar porque esta es el estilo de centro de control antiguo y tendremos que poner la nueva versión. Una vez que seleccionemos la nueva versión podemos darle aquí hacia atrás, nos vamos a los elementos se muestran en la pantalla de bloqueo después de deslizar hacia abajo.
pues vamos a coger y desactivar este apartado. Al desactivarlo vamos a ver que una vez que el móvil Xiaomi esté encendido podemos bajar el panel de notificaciones y van a aparecer todos los elementos aquí en pantalla. Pero ojo, si tenemos la pantalla de bloqueo activada y no hemos introducido el patrón, si algún ladrón quiere bajar el panel de notificaciones para activar el modo avión y desactivar el wifi, la ubicación y todo eso, se va a encontrar con que no hay notificaciones. Para ello tendríamos que introducir el patrón de desbloqueo y una vez introducido el patrón de desbloqueo, ahora sí dejará activar el modo avión desactivando pues datos móviles, wifi, ubicación, etcétera. Así de fácil puedes llegar a proteger ambos dispositivos. Y si quieres saber cuál es la aplicación invisible que te roba datos y agota tu batería, es un vídeo que ya hicimos que te dejaré justo aquí arriba a la izquierda. Aquí te dejaré una lista de reproducción con más tips y consejos sobre privacidad y seguridad. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!